Agradezco al doctor William Herrera, analista constitucionalista, que ya está en comunicación con nosotros. Doctor, le agradezco mucho por este contacto. No sé, yo le consulto, ¿alguna vez en la historia del país hemos tenido una situación similar en las puertas de una elección? La verdad yo no lo recuerdo, pero por ahí en años anteriores, en puertas de elecciones, ¿habrá habido alguna situación similar con tanta incertidumbre a poco de las elecciones? César, buenos días. A ver, yo tampoco no recuerdo de que tengo uso de razón, no recuerdo haber vivido un momento como el que estamos viviendo ahora, donde hay una crisis generalizada, donde hay una desinstitucionalización del Estado, donde no se han hecho las tareas que habían que hacer para tratar de garantizar las elecciones. Las elecciones, lo vengo diciendo hace tiempo, están en peligro, hay una serie de amenazas, no solamente en el plano estrictamente político, incluso hay una falta de recursos, de presupuesto asignado para el Tribunal Supremo Electoral, para las propias elecciones, incluso para que voten los bolivianos en el exterior. Tenía que haberse mandado un dinero, $400.000, creo que era un primer envío inicial que no se lo ha hecho, y por lo tanto ahí los ciudadanos bolivianos en el exterior posiblemente se queden muchos sin votar. Ojalá no sean muchos, pero bueno, igual se van a quedar gente sin votar que van a tener todo el derecho del mundo de reclamar por qué no han votado, y habría que ver en ese caso qué es lo que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral. No se le asignó los recursos, todavía no se le ha asignado. Ese es un tema, una amenaza real, porque si no hay recursos, si no hay los medios para movilizar, para hacer toda la gestión administrativa y logística que supone un proceso eleccionario general como el de ahora, pues eso pone en un alto riesgo el propio proceso en sí. Después, por supuesto, también la Asamblea Legislativa no ha hecho la sanción de las 4 leyes que mandó el órgano electoral para blindar precisamente todo este proceso. No lo han hecho, no hay nada hasta este momento, y si lo hacen ya va a ser un poco extemporáneo. El propio órgano electoral está en una crisis institucional interna muy severa, muy dura. No han podido elegir a un presidente en este momento. Algunos están al filo de cumplir su periodo, su mandato constitucional, otros amenazaron con renunciar. Entonces, todo esto, por supuesto, genera una incertidumbre y obnubila de alguna manera el propio proceso, oscurece el propio proceso. El proceso debería ser lo más transparente, lo más democrático posible. Las propias candidaturas han hecho todo medio de tiempo, a última hora. Algún candidato quedó sin poderse postular porque llegó 12:10 de la noche al Tribunal Supremo Electoral. Un candidato que pretende manejar, dirigir el país, no tiene ni la disciplina de llegar por lo menos a tiempo. Bueno, es lo que tenemos, pero bueno, el proceso está muy complejo, está avanzando a pasos muy lentos, con una serie eh, de acciones judiciales de por medio que por supuesto bloquean, interrumpen, alteran la normalidad que debe existir en el Tribunal Supremo Electoral. Doctor, ¿cuánta responsabilidad tiene el Tribunal Supremo Electoral tomando en cuenta que hay acciones que se han puesto porque varios partidos políticos no se han adecuado a los estatutos, no han adecuado sus estatutos a la nueva ley electoral, cuando esta ley ya tiene varios años y al parecer el Tribunal Supremo Electoral ha ido dándoles cabida, curso y ha generado esto, un montón de acciones en contra de estos partidos políticos por un tema tan simple, claro, en la ley, que era adecuar sus estatutos a la ley electoral. Sí, por eso yo decía que no han hecho su tarea, y una de esas que no han hecho su tarea es el órgano electoral. Cuando pasa la elección, digamos, yo entendería, la ley lo manda así, el Tribunal Supremo Electoral tiene que revisar tienen los resultados de la elección, y todo partido o alianza que no llega al 3% en ese momento se la debe eliminar, bajar del sistema, cancelarle su personalidad jurídica. Eso no lo ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y está permitiendo entre otras cosas, algunas acciones constitucionales en ese sentido, que apuntan a bajar algunos partidos que, por supuesto, no hubieran alcanzado el 3%. Después hay problemas de fiscalización a los partidos, algunos no han renovado sus propios cuadros dirigenciales. El otro día lo escuché decir a un vocal que 7 veces se le habían prorrogado los plazos para que más o menos los partidos se pongan
como se dice, a derecho para que estén, digamos, en orden su propia norma, se respete su propia normativa y se adecúen, en este caso, al ordenamiento jurídico. Entonces, es verdad que el propio órgano electoral está en crisis, es verdad que ha permitido en muchos casos, o ha generado en muchos casos, que se le cuestione y se le demande por este tipo de cosas. Los partidos políticos, es curioso sí que todo esto se haga justo en las elecciones, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron antes, ¿no? ¿Por qué escogen una sala o el departamento del Beni, que es de muy malos recuerdos para las elecciones, en relación a las elecciones judiciales? Porque allá se hacían o se hicieron por lo menos los grandes torpedeos al proceso eleccionario judicial. Yo venía diciendo de que todo lo que se hizo con el poder, las elecciones judiciales se iban a replicar en la general, y de hecho se está haciendo así. Entonces yo creo que hace falta voluntad política, hace falta un gran acuerdo, un gran pacto entre todos los candidatos, ahora que ya sabemos quiénes son, y la fuerza representativa, los órganos de Estado, para tratar de asumir un compromiso público de garantizar el proceso electoral, porque claro, todos debemos garantizar el proceso electoral, uno más que otro, uno está en una posición de garante mucho más directa que otro, pero en el fondo hay una serie de actores como los propios candidatos, el órgano electoral, el órgano judicial, el propio órgano ejecutivo, legislativo, y a ese gran pacto habría que agregarle pues las instituciones representativas, la Iglesia Católica, la propia Central Obrera Boliviana, empresarios, no sé, de modo que mientras más amplio sea ese pacto e involucre a mucho más instituciones, podría, por esa vía, creo yo, tratar de minimizar un poco los riesgos que supone en este momento la realización de las elecciones. Dentro de esto, doctor, hay varios partidos políticos que han sido observados. ¿Quién gana con esto? Fíjese que en determinado momento uno decía, bueno, hay 7 partidos de derecha, 3 partidos de izquierda, pero en este momento todos están en una misma bolsa. ¿Quién se beneficia? ¿Por qué tantas acciones en este momento, como usted marca, en un tiempo en el que ni siquiera da el tiempo de resolver estos temas? Bueno, hay intereses políticos, por supuesto. Por ejemplo, el hecho de bajarlo a Andrónico y de bajarlo al propio Evo Morales, lo que intenta el masismo o la fracción de Luis Arce es tener un poco despejado el camino para que corra su propio candidato y por esa vía hacer lo que se llamaría una suerte de unidad a la fuerza en lo que hace el oficialismo. El lado de la oposición, pues tampoco no se han puesto de acuerdo hasta ahora, no ha habido la famosa unidad, se han separado, se han dividido. Ahí entran en juego los egos, las ambiciones personales. Es una elección muy compleja esta porque hay muchos candidatos que ya es su último intento, ¿no? Entre ellos, obviamente, está Samuel Estatuto, Manfred, el propio Evo Morales, ya está jubilado, por decirlo así. Entonces, es su última chance, como se dice. Entonces, van a pelear por todos los medios posibles de poder competir y en su caso obtener, digamos, la mayor cantidad de votos posible para seguir sobreviviendo en este proceso eleccionario. Está claro además que ninguna fuerza por sí sola va a tener una mayoría absoluta. Es la primera vez que no el masismo se ha fraccionado, ya no va a obtener la votación que tuvo en otros tiempos. Entonces, entre otras cosas, también esto hace un proceso eleccionario mucho más complejo, mucho más diferente a los otros procesos eleccionarios que hemos tenido. Ahora, doctor, en medio de todo esto hay el riesgo, usted lo aclara, hay el riesgo de que no se lleven adelante las elecciones. ¿Qué podrá pasar si no se llevan adelante las elecciones, si no hay elecciones, tomando en cuenta la crisis económica, la crisis política y la crisis social en la que estamos viviendo? Sí, o sea, no es solamente un problema de las elecciones, que hay esos otros factores, evidentemente, muy bien señalados, que son también gatilladores, digamos, de esta crisis y de lo que pudiera suceder a futuro. Yo no quisiera creer que se pudiera generar una convulsión social como la que anda pidiendo Evo desde el Chapare, hacer bloqueo, marchas, presiones. Por eso digo, un gran pacto de repente podía ser una suerte de un elemento importante para buscar una pacificación del país. Eh, sí, estamos en riesgo, hay muchas amenazas, no solamente el tema propio de las elecciones, sino la crisis económica, combustible,
ahora mismo no hay combustible, hay cola, hay una sensación de bronca en el ciudadano, y si a eso uno le suma que los partidos políticos en la oposición no se han unido, hay un conjunto de sentimientos que nos llevan a pensar que en cualquier momento pudiera pasar esto a mayores, ojalá que no pase a mayores. Han habido provocaciones incluso del propio evismo de convulsionar el país, incendiar el país, ¿no es cierto? Ahora mismo hay una vigilia en Cochabamba, hubo una amenaza de bloqueo de la carretera troncal, en fin, estamos creo en una situación límite y es donde urge que ojalá se pudiera hacer un alto, hacer un gran pacto por las elecciones y tratar de pasar esta pesadilla de la mejor manera posible. Por sí solos no van a poder llegar a la mayoría, decía, pero por sí solos, en este momento el más dividido, ¿podrá incendiarlo al país, tomando en cuenta que, por ejemplo, el levismo había anunciado que desde el lunes, desde el martes en realidad iban a haber movilizaciones, bloqueos, pero no lo ha logrado hacer? Hay otra facción que dicen los androniquistas que si no lo inscriben también van a movilizar, pero tampoco lo hacen. ¿Esta división del MAS también los ha afectado en ese sentido, doctor? Sí, sin duda, por supuesto, ahí hay una amenaza real, el propio Evo anda amenazando y ahora Andrónico también. Entonces yo creo que es un error no dejarlo, por ejemplo, participar a Evo, ¿no? Perdón, a Andrónico. Evo ya está fuera por lo que ha sido presidente, pero Andrónico, digamos, creo que no hay los suficientes elementos como para excluirlo de esta contienda electoral. Ahora, lo curioso es que también Andrónico no tiene un partido político, se cuelga de un partido que está en entredicho, entonces tampoco hay seriedad ahí, digamos, ¿no? Entonces parece que Andrónico esperaba ser, como se supuso que iba a ser el centro aglutinador de todo el masismo y no fue así. Entonces Luis Arce se bajó y le pidió que unificar, pero tampoco se unificó. Parece que hubieron demasiadas exigencias de parte de Andrónico y finalmente está el masismo como está fraccionado en tres grandes bloques. Y sí que es una amenaza, por supuesto, y si no lo dejan a Andrónico, seguramente eso va a ser un gatillador, digamos, para seguir convulsionando el país. Doctor, ¿será el proceso menos serio que hemos tenido en la historia del país? Le digo porque, por ejemplo, hay partidos que presentaron un candidato a presidente que no es el candidato porque tenía que arreglar problemas financieros. Hay otro partido que presentó un vicepresidente que finalmente no fue inscrito porque apareció otro. O sea, hay un montón de cosas que parece que le han quitado la seriedad al proceso electoral para la presidencia en el país. Sí, es un proceso improvisado, digamos, muy a la ligera. Se inscribieron al filo. Fíjate que hasta ahorita, por ejemplo, no conocemos quiénes son los candidatos, por lo menos a Santa Cruz, los potenciales candidatos que van a ir a la Asamblea Legislativa, cuando eso debió ser un proceso transparente. Para eso son las primarias en los partidos políticos, con tiempo, llevar a cabo las primarias, hacer la elección, que el ciudadano conozca quiénes van a ser los potenciales candidatos. Hasta este momento no lo conocemos. A última hora anunciaron algunas alianzas y algunos partidos a su acompañante de fórmula, que es muy importante, y algunos se han bajado, y algunos se van a bajar todavía ahora, sé que han estado renunciando algunos candidatos, bueno, para eso es esto, pero todo a última hora, a mí me preocupaba ese día, el domingo o el lunes, cuando fue el cierre, digamos, hasta última hora estaban los candidatos, o por lo menos los precandidatos, tratando de armar sus listas, o sea, qué cosa terrible, digamos, ¿no? Esa falta de seriedad, esa falta de hacer las cosas bien, todo a última hora, improvisado, a la ligera, a la carrera, como se dice comúnmente. Y bueno, ahí tenemos un proceso complejo. Estamos en un proceso de transición también, César, ¿no es cierto? De unos viejos partidos políticos, de una tradición política hacia una nueva visión política, con nuevos liderazgos, nuevos rasgos, en fin. Hay una clase política que se va a jubilar y empezará una otra nueva clase política a ver cómo lo hace, ojalá lo haga mejor que la anterior. Entonces a eso más hay que agregarle esto y de paso hay un gobierno que también está en transición, seguramente van a haber renuncia de ministros que van a tener que sumarse a algunos grupos de campaña y la gente ya no le hace caso también mucho a las autoridades cuando ya están saliendo. En fin, hay un momento muy, muy crítico y es precisamente esta transición.
la culminación de un ciclo político y la inauguración de un nuevo ciclo político. ¿Nos hemos acostumbrado al más en el poder, doctor? Sí, 20 años no es menos, no es poca cosa. Hay unas estructuras creadas al interior del Estado que por supuesto funcionan en este sentido. Y no va a ser fácil eso, se necesita un gobierno fuerte, con mucha musculatura, con una buena mayoría, para poder imponer las medidas duras que hay que imponer, ordenar la economía, ordenar la casa, tratar de reconstruir el Estado, repensar el Estado. En fin, el propio gobierno, cualquiera que sea, la va a tener complejísima la situación. El MAS no va a querer soltar el poder fácilmente, va a hacer todo lo que está a su alcance para bloquear, para boicotear. El famoso cerco, que son expertos en hacer cerco, seguramente se va a activar inmediatamente, cambie este gobierno. Vienen días muy complicados, y si a eso no le suma la crisis, la falta de dólares, combustible, pues está, como quien dice, todo listo, la mesa está puesta para cualquier cosa. Ahora, doctor, hay mucha susceptibilidad por lo que pueda pasar. El Tribunal Electoral se había comprometido a revisar el padrón, que hasta ahora no lo ha hecho, no hay una auditoría al padrón. Hay una ley de preclusión que ha salido de la Cámara de Diputados, que el tribunal lo exige que de una vez se aprueba. El ministro de Justicia también está pidiendo que el Senado lo trate de una vez, pero hay denuncias que este proyecto de preclusión lo que va a generar en realidad es que no se pueda revisar el proceso electoral hasta el final, con la posibilidad, y los antecedentes avalan esta susceptibilidad, de que se pueda hacer un fraude y que no haya forma de revertirlo como pasó el 2019. Sí, yo creo que ya ahorita es extemporáneo pensar en una ley como esa, que de paso no se la ha hecho, apenas se la ha sancionado en la Cámara de Diputados y falta la Cámara de Senadores. Sí, ya estamos casi en la recta final. Entonces, no sé si ya una ley como esa va a venir a garantizar o de repente a enturbiar mucho más el ambiente de lo que está, ¿no? Es un riesgo que sí que está ahí. Doctor, le agradezco muchísimo por este tiempo. Gracias, César.